Feliz sábado para todos ustedes. Agradecidos a Dios por esta oportunidad de presentar una vez más la palabra de Dios para ustedes, para la iglesia en sus hogares. La intención de este servicio que estamos haciendo, como estaba diciendo el hermano, es que tengamos la oportunidad de reunirnos con nuestra familia ahí frente al televisor. Este tiempo nos está mostrando que muy pronto la iglesia va a estar en una situación que muchas veces hablamos, pero pocas veces creímos, donde probablemente no vamos a estar reunidos en nuestras iglesias, sino en grupos pequeños, en nuestros hogares, y hemos dedicado mucho tiempo a hablar del Evangelio a personas que no son de nuestra familia, pero este es el tiempo para hablarle a nuestra familia. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando para llevar el mensaje que por años hemos comunicado y muchos de los miembros de nuestra familia no conocen. Por eso, en esta mañana yo quisiera invitarles a buscar en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 11, y dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bendita sea la palabra de Dios. Yo quisiera, antes de comenzar, tener también unas palabras de oración. Querido eterno Padre, en esta hora necesitamos tu dirección, necesitamos tu guía. Asístenos con tu Espíritu Santo y que podamos hablar tu palabra, que el hombre pueda desaparecer y que solamente Jesús y su palabra puedan ser las cosas que escuche tu iglesia en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Este texto que está aquí representa el sentimiento más profundo y el anhelo más profundo del apóstol Pablo. De hecho, hay un lugar donde el apóstol Pablo dice que el anhelo de la creación y el anhelo de los santos era ver venir a Jesús. El anhelo de los corazones de los apóstoles, de los hombres que vivieron poco tiempo después de que Jesús ascendió al reino de los cielos, la esperanza que movía a esa iglesia era la esperanza de la segunda venida de Jesús. Y vemos que el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de los tesalonicenses, le dice: esto decimos en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, Pablo pensaba que Jesús iba a regresar en sus días. Lo mismo decía el apóstol Juan, cuando le habla a la iglesia, le dice: hijitos, sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Por qué estamos viviendo en los últimos tiempos? Dice: porque se han levantado muchos anticristos y por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos. Así también el apóstol Pedro, Santiago, cada uno de ellos tenía su esperanza y su vista puesta en la segunda venida de Jesús. ¿Quién les iba a decir? ¿Quién le iba a decir a estos hombres que entregaron sus vidas, que estuvieron dispuestos a morir por causa del Evangelio y a causa de la predicación del Evangelio, pero también a causa de la urgencia del mensaje que ellos creían que tenían para su tiempo? ¿Quién le iba a decir a estos hombres que iban a pasar casi o 2000 años y Jesús no iba a regresar? Saben, a lo largo de la historia, la esperanza de la segunda venida de Jesús ha sido la esperanza bienaventurada de todos los hijos de Dios. Todos los que en algún tiempo tomaron la decisión de vivir para Dios, no solamente los apóstoles, sino todos los discípulos a lo largo de todos los años hasta la Reforma. Inclusive los pioneros de nuestra iglesia. El otro día yo estaba hablando en internet, en vivo, y estaba comentándole eso a la gente, que todas estas personas, los pioneros de la iglesia, hubieran querido vivir en estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Si ellos hubiesen visto
lo que nosotros estamos viendo, si ellos hubieran tenido la posibilidad de ser testigos de los eventos que nosotros estamos viendo en nuestros días, ciertamente hubieran predicado ese mensaje con mucha más fuerza. Y ustedes saben que la iglesia se fundó en el año 1863, en la iglesia adventista. Ese tiempo del año 1844, cuando el movimiento adventista predicó ese mensaje de que Jesús venía por segunda vez, hasta el año 1863, ellos literalmente llegaron aproximadamente al 90% del mundo. Y eran un grupo pequeño, destinaron recursos, destinaron tiempo, destinaron hombres que estuvieron dispuestos a ir a todas partes del mundo a predicar el mensaje, porque precisamente ellos creían que Jesús vendría en sus tiempos. Ahora, hemos llegado a este tiempo y hemos escuchado muchas veces que Jesús ahora sí está a punto de venir. Yo recuerdo cuando las Torres Gemelas sucedió algo muy parecido a lo que está pasando hoy en día. Los hombres se volvieron a las iglesias, los hombres comenzaron a buscar de Dios. Y hoy estaba hablando con un muchacho, un amigo, que iba a los estudios que yo daba en mi casa hace 5 o 6 años atrás, cuando yo vivía aquí cerquita en el Doral. Y entonces él me estaba diciendo, yo espero que esto nos sirva a todos de lección. Y yo le dije, no va a ser así. Desafortunadamente, lo que va a suceder es que cuando pase todo esto, cuando todo esto se estabilice, los hombres volverán a su rutina. Los hombres volverán a hacer las mismas cosas que estaban haciendo anteriormente. Y esta es la advertencia que Jesús le habló a la iglesia. Por eso yo quiero invitar a las personas que tienen sus Biblias a buscar en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 21, hay una amonestación que Jesús da a la iglesia, y no es una amonestación que da ni siquiera a los miembros regulares de la iglesia, a los miembros que están sentados en el banco, que usted tal vez pueda decir, bueno, pero esta persona no participa, esta persona no tiene un rol importante. El mensaje de Jesús, en primer lugar, era para los apóstoles. Por eso Jesús, en el capítulo 21, versículos 34 en adelante, mire lo que Jesús le dice, versículos 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay otro texto donde Jesús dice que si sucediese que aquel siervo comienza a decir, mi Señor tarda en venir, y comenzare a comer y a beber con los incrédulos, dice, vendrá el Señor en un tiempo que éste no sabe y a la hora que no espera. Y yo quiero hacer énfasis en esto. Un tiempo en el que no sabe y a la hora que no espera. ¿Por qué es que el siervo, que era un buen siervo, dejó de ser un buen siervo y ahora no sabe y no entiende a la hora en la que su Señor va a regresar? Es muy simple. La Biblia dice, el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Por qué razón ahora el siervo no entiende? ¿Por qué razón ahora el siervo no sabe? ¿Por qué razón el siervo es sorprendido por su Señor? Porque no estaba estudiando la palabra profética más segura. Por eso yo quisiera invitarles hoy a estudiar la palabra profética más segura y hacer un pequeño repaso. No lo voy a buscar en la Biblia por amor al tiempo, pero quisiera hacer un pequeño repaso, porque sabemos que los apóstoles en sus días esperaban a que Jesús regresara por segunda vez. Pero nosotros sabemos que había muchas cosas que tenían que suceder antes de que Jesús regresara
que no habían sucedido en su tiempo. Por eso es que Pablo también un poco más adelante, hablándole a la misma iglesia, le dice que nadie os engañe, haciéndoles creer que el Señor vendrá pronto. Eso dice Pablo, porque no vendrá sin que antes se manifieste el inicuo, aquel el que el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Quiere decir, habían cosas que tenían que suceder poco antes de la venida de Jesús, que ellos no vieron en sus tiempos. Y llegó un momento en que Pablo entendió que Jesús no iba a regresar en sus días. Ahora, esas cosas que no habían sucedido en ese tiempo, ¿será que sucedieron ya? ¿Será que estamos viviendo en el tiempo que Pablo pensó que estaba viviendo? Yo quiero invitarte a reflexionar en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Está la sucesión de las iglesias. Y quiero leer dice ahí el capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, esto que estamos leyendo aquí son los mensajes a las 7 iglesias. Estos mensajes representaban diferentes periodos históricos por los cuales iba a pasar la iglesia a lo largo de los años. De manera que la iglesia de Éfeso, esto que acabo de leer, representa a la iglesia apostólica. Pero después del año 100, cuando muere el último de los apóstoles, comienza la iglesia de Esmirna. Y así sucesivamente va pasando a lo largo de los años: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Y yo quiero hacerte una pregunta: ¿en qué iglesia proféticamente estamos viviendo hoy? Estamos viviendo en la iglesia de la Odisea, la última iglesia, que es precisamente la iglesia que dice que vive en tiempos del juicio. Quiere decir, hay 7 iglesias que son 7 periodos a lo largo de la historia, pasaron todos esos periodos y ahora vivimos en el último periodo representado por la iglesia de la Odisea. En la Biblia hay 7 sellos. Estos sellos también son periodos proféticos a lo largo de la historia. Estamos viviendo en el 6º sello. Y la Biblia dice que el 7º sello se va a celebrar en el cielo. Quiere decir, estamos viviendo en el último sello que se va a vivir en este mundo. Y así sucesivamente hay una serie de profecías que señalaban al tiempo del fin. La Biblia dice, cuando le habla a Daniel, que iba a haber una sucesión de reinos hasta la segunda venida de Cristo. La estatua de Daniel representa, y el capítulo 7 de Daniel dice que vendrían los babilonios, los medos y los persas, los griegos, los romanos, el papado. En 1798 la profecía indica cuándo comienza el tiempo del fin, y en 1798 el papado recibe una herida mortal. Una herida que la Biblia decía también que iba a ser sanada. O sea, cuando el papado recibió la herida mortal, no solamente esa era la profecía que se debía cumplir como una señal del tiempo del fin, sino que la herida mortal sería sanada. Y en el año 1929, Mussolini devolvió al papado una vez más los poderes pontificios, y este poder, dice la Biblia, que haría que se maravillara toda la tierra nuevamente en pos de ella. Eso lo estamos viendo en nuestros días. Y está sucediendo justo frente a nuestros ojos. La Biblia dice que después de toda esta sucesión de gobiernos que están representados a través de bestias y cuernos y todas estas cosas que a veces nos confunden y nos hacen tener cierto temor, dice que iba
a venir otra bestia que tiene 2 cuernos como de cordero, que sale justamente de la tierra. Todas estas bestias anteriores, todos estos gobiernos anteriores salieron del mar. ¿Qué representa el mar? Representa lugares donde hay mucha población, pero este poder nuevo que sale en Apocalipsis 13 sale de una tierra despoblada y sale de la misma manera del mismo lugar donde dice que viene huyendo la mujer. La mujer en Apocalipsis capítulo 12 representa a la iglesia huyendo de la persecución papal. Eso fue lo que pasó en este país. La historia hoy en día muy raras veces trata el verdadero origen de este país. Este país surgió, todo lo que tiene que ver con la constitución y el sistema de gobierno de este país, surgió de los protestantes que venían huyendo de la persecución papal. Y eso es lo que Apocalipsis dice, que la mujer huyó de delante de la serpiente al desierto, donde sería sustentada por tiempos y medio tiempo, o sea, los 1260 años de persecución papal. Ahora, esta bestia sale de la tierra y la mujer huye al desierto. Quiere decir, los dos llegan a un lugar despoblado. Ahora tenemos esta bestia que es el resultado de un sistema de gobierno diferente a lo que tenían en la antigüedad, porque antes tenían una hegemonía. Ahora tenemos un sistema de gobierno que ellos fundaron con la intención de que no hubiese nunca más una dictadura, separación de poderes, separación de iglesia y de Estado. ¿Por qué te estoy tratando de ubicar en la historia? Esta es la historia profética. Esto es lo que Apocalipsis dice que sucedería poco antes del regreso de Jesús. ¿En qué tiempo estamos viviendo en la profecía? Estamos viviendo poco antes del regreso de Jesús. Y Mateo 24 es claro cuando dice: oiréis de guerras, rumores de guerras, y habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto será principio de dolores. Ahora, no quiero que pienses que todo el énfasis lo estoy haciendo en las señales. Te estoy mostrando las señales para que veas el tiempo en el que estamos viviendo. Pero la pregunta que todos deberíamos hacernos en esta hora es: si Jesús está tan próximo a venir, ¿estoy yo preparado para recibir a Jesús? En lo más profundo de mi corazón, ¿estoy listo para recibir a Jesús? Y la otra pregunta es: ¿qué debo hacer para estar listo para recibir a Jesús? Hay varias cosas que la Biblia enseña. Número 1, la Biblia enseña en los evangelios principalmente, en las parábolas de Jesús, en las enseñanzas de Jesús. Jesús en una de ellas dice: quien que construye una torre no se sienta primero, saca cuenta acerca de lo que está haciendo, mira los recursos que tiene, no sea que una vez que comience a construir, suceda que no le alcancen los materiales, no pueda terminar la torre y entonces todos comiencen a hacer burla de él. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está comparando eso con el reino de los cielos. Y Jesús está diciendo: tú aceptaste a Cristo, tú aceptaste el evangelio, pero tú tienes que sentarte y sacar cuenta de si tú verdaderamente comprendes qué es lo que estás aceptando. ¿Sabes por qué? Porque hoy vivimos en un tiempo cuando todos dicen que somos cristianos y nadie lo puede cuestionar. Vivimos en un tiempo donde se habla poco de la palabra de Dios y al mismo tiempo se habla mucho de la palabra de Dios. Pero se habla de la palabra de Dios un mensaje que no incomoda a las personas. Un mensaje que presenta parte del mensaje de la Biblia, pero no presenta todo el mensaje en su totalidad. Y el mensaje de la palabra de Dios muchas veces es un mensaje que incomoda. Es un mensaje que te saca del confort, te saca de la situación cómoda en la que tú vives. Por eso, una vez a Jesús le preguntaron: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Miren las preguntas a las que Jesús
muchas veces, por las que Jesús muchas veces tenía que pasar. Alguien le pregunta, ¿son pocos los que se salvan? ¿Saben lo que Jesús respondió? Son muy pocos los que se salvan. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque pocos son los que entran por esa puerta. Muchos son los que entran por la puerta ancha, porque angosto es el camino que lleva a la vida, pero ancho el camino que lleva a la perdición. Una vez Jesús estaba con sus discípulos y les dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados, y presentó un evangelio, presentó una doctrina que ellos por muchos años habían olvidado. Tenían la palabra de Dios, tenían el conocimiento del Dios verdadero, pero habían olvidado la esencia del evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque es mucho más fácil hacer cosas que entregarle el corazón auténticamente a Jesús. Es mucho más fácil venir a la iglesia, sentarse en un banco y regresar a tu casa. Es mucho más fácil vestirte bien, vestirte lindo, ponerte un traje. Es mucho más fácil presentar una imagen de cristiano al mundo que ser un cristiano auténtico. Porque para tú presentar una imagen solamente necesitas hacer lo que los cristianos hacen. Pero para tú ser un cristiano necesitas ser transformado de adentro hacia afuera. Para tú ser un cristiano significa que tú le das a Dios la llave de tu vida. Tú le das a Dios la autoridad total sobre tu vida. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios, que hoy en día muy pocas veces se está presentando. Y esto es lo que prepara al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere parte de tu corazón. ¿Y sabes por qué Jesús quiere todo tu corazón? Porque esto es un proceso legal. El diablo era el príncipe de este mundo. Y Jesús entregó su vida para salvar al hombre. Pero solamente aquellas personas que quieran aceptar a Jesús, aquellas personas que realmente le quieran dar su corazón a Dios y quieran aceptar el sacrificio que Jesús hizo, son los únicos que Jesús puede salvar. Porque Dios no puede forzar tu voluntad. Por eso es que Dios te pide todo su corazón, todo tu corazón. Jesús dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Por eso vivimos en un tiempo cuando la mayor necesidad que todos nosotros tenemos es la necesidad de presentar el mensaje de la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo puedo prepararme para recibir a Jesús? Porque el profeta dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y Jesús dice, aquel que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, quiere decir, es necesaria una preparación. Pero muchas veces nos paramos aquí, hablamos de que hay que hacer una preparación, pero no sabemos cuál es la preparación. Y quiero ahora abrir un paréntesis. Jesús presentó en sus enseñanzas como que Él tenía un afecto especial por cierto tipo de personas. La Biblia enseña que Dios, aún en el Antiguo Testamento, tenía un afecto especial por cierto tipo de personas. Por ejemplo, David dice, tú me has bendecido porque yo soy íntegro, porque la integridad te agrada. Job dice, mientras viva, mi lengua no proferirá el mal. Y así, los hombres que tienen un corazón íntegro son del agrado de Dios. Pero quiero presentar ahora algo que Jesús presentaba en sus enseñanzas, que parece que no está en el Antiguo Testamento, pero también está en el Antiguo Testamento. ¿Y saben qué cosa es? Ustedes van a la Biblia y se encuentran que Jesús está haciendo un paralelo entre un fariseo que está orando
y dice: Señor, gracias porque yo soy bueno, gracias porque yo soy santo, gracias porque yo soy hombre y no mujer, gracias porque no soy ni siquiera como este. Y había uno que estaba allí, y dice Jesús, ese ni siquiera levantaba su cabeza, solamente decía: sé propicio a mí, pecador. Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de que Jesús en el Nuevo Testamento tenía un interés especial en aquellas personas que sentían que eran lo último de la vida. ¿Sabes? Yo el trabajo que hacemos con los homeless me trajo a la mente algo interesante. Este mundo es el homeless del universo. Este mundo es la pequeña oveja negra que se descarrió. Es el hijo pródigo que se apartó, y el corazón del Padre suspira por este mundo perdido. Por eso es que Jesús estuvo dispuesto a venir a este mundo, y ese concepto es la esencia del Evangelio. Cristo vino a este mundo a buscar la oveja perdida, lo que se perdió. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque a menos que tú entiendas cuál es tu verdadera condición, no vas a poder recibir los beneficios de esa salvación. Por eso es que la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que David dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y cuando ustedes van a la historia de la Biblia, ustedes se dan cuenta, Tamar. ¿Quién era Tamar? No era mujer de Judá, pero era una mujer que había sido despreciada, era una mujer que había sido puesta al lado y se vistió de ramera. Miren esto, se vistió de ramera y fue y se acostó con su suegro. Y usted dice: bueno, pero eso no está bien. La manera como esa mujer se sentía, Dios lo vio ahí en lo más profundo de su corazón. Y miren qué interesante, que lo que sucedió es que esta mujer hoy en día forma parte de la genealogía del Mesías. Rahab era una prostituta, una ramera, que fue salva, ni siquiera era del pueblo de Dios. Y Dios fue mucho más allá de donde podían ver los hombres. Muchas veces nosotros, como Dios le dijo a Samuel, vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero no entendemos la esencia del Evangelio. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Por qué van delante? Porque estas personas llegaron a un punto en su vida que entendieron su miseria, entendieron que estaban perdidos, entendieron que estaban en una situación desesperada, y a menos que ellos se volviesen a Dios y aceptasen a Dios, el favor y el don de la salvación, no había esperanza. Ellos comprendían lo que estaban pasando. Miren la historia de Betsabé. Miren la historia de Ruth, una mujer que era de otro pueblo, que cuando Boaz le dijo: mira, ven, espiga aquí con mis siervos y toma del agua y prueba el pan, se inclinó delante de él y le dijo: ¿por qué? ¿Qué ha visto su Señor en mí para que yo halle gracia delante de ti? Y es impresionante porque la historia de Ruth es una muestra del plan de la redención y de la simpatía que Dios tiene por su iglesia, la simpatía que Dios tiene por el hombre. Y cuando ella se acostó a sus pies, y me viene a la mente la historia de María Magdalena, que se tiró a sus pies, esa era otra mujer. Fíjense lo que tratemos de conocer a Dios. Yo creo que esta situación nos está instando, nos está motivando, nos está alertando que este tiempo es un tiempo de amonestación para ir y buscar a Dios, ir y conocer a Dios. No conocemos
a Dios. La Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y bueno, ¿de qué manera ligamos este asunto de las profecías que dan miedo con el temor? Si tú conoces el amor de Dios para ti, si tú conoces a Dios, tú no vas a tener temor. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Otra de las experiencias es la experiencia de la mujer sirofenicia, la mujer samaritana. Miren, pónganse a ver cuántos personajes en el Nuevo Testamento Jesús les dedicó una atención especial, que era una atención que nadie ni remotamente les daba, porque eran personas que eran desechados por la sociedad. Y cuando Jesús le habló a los discípulos, le dijo, me es necesario, le era necesario, dice, pasar por Samaria. ¿Y qué fue lo que pasó, Señor? ¿Qué hacemos? Ustedes no entienden. Hay una comida que yo tengo que comer. No estoy hablando de pan, no estoy hablando de agua. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre es que no se pierda nada de lo que Él me dio. Y señores, la preparación que necesitamos, ¿saben cuál es? Necesitamos buscar a Dios desde lo más profundo de nuestros corazones. ¿Saben para qué? Para que Dios nos muestre cuál es nuestra gran necesidad. Necesitamos desesperadamente de Jesús. ¿Sabes por qué no hay celo? ¿Sabes por qué no hay fervor? ¿Sabes por qué no hay pasión? ¿Sabes por qué no estamos dispuestos a dedicar de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro sueño por el Evangelio? ¿Sabes por qué? Porque no conocemos a Dios ni entendemos cuál es nuestra verdadera necesidad. Por eso tenemos que darle a Dios la oportunidad de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que muchos verán a gente que viene del oriente, del este, del oeste y del occidente, que se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob, mientras los hijos del reino se quedarán afuera. Porque estar vestidos de traje no significa ser cristiano. Tener una Biblia en la mano no significa ser cristiano. Ser cristiano es entregarle la vida a Cristo. Pero tú no le puedes entregar la vida a Cristo, porque tú no quieres entregarle la vida a Cristo. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Y entonces, ¿cómo hago? Pablo dice, el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero, eso es lo que hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la condición. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la punta del pie hasta la coronilla. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Quebranto y desventura, dice la Biblia, hay en sus caminos. Y Job dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. El hombre vive en una amargura profunda, y la Biblia representa a los que viven en el tiempo del fin a través de una de las plagas o una de las trompetas. Dice que cae una piedra sobre la tierra y las aguas se convierten en hiel y en ajenjo. La amargura del pecado. Hay personas que, yo he escuchado a mucha gente hablándole a otros y enseñándole cómo ser felices. ¿Tú quieres saber cómo ser feliz? ¿Tú quieres realmente ser feliz? Primero tienes que estar en paz. Y para poder estar en paz, tienes que aceptar a Cristo en tu vida. No hay manera de ser feliz. La Biblia no te enseña a ser feliz. La Biblia te enseña a vivir en paz. Porque una persona que vive en paz, justificados pues por la fe, dice la Biblia, tenemos paz para con Dios. Nuestra grande necesidad es, número uno, el perdón de Dios. Necesitamos eso desesperadamente. Y nuestra segunda necesidad es el poder del Espíritu Santo para poder vivir sobre el pecado, venciendo el pecado, llenos de fe, llenos de amor a Dios, llenos de ese sentido de pertenencia, de que fuimos comprados con sangre. Muchas veces menospreciamos y damos por sentado la vida misma. Ahora que este virus está viniendo, yo he estado hablando de estas cosas por muchos años. Y tengo muchos amigos, que son amigos, pero todos los amigos que son me dicen, tú eres un extremista.
Y no tienen pena decirme eso. Pues nos llevamos tan bien que no tienen pena. Pero hace un mes y medio, hasta el día de hoy, están preguntando cuáles son las cosas que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces Dios tiene que permitir que se nos sacuda el piso para que entendamos cuál es nuestra verdadera condición. Por eso es que la Biblia dice, miren, estos conceptos que la Biblia presenta son conceptos que muchas veces nosotros no vivimos. ¿Cómo es el reino de los cielos? Y esta es la preparación. ¿Cómo es el reino de los cielos? Es como una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza. ¿Qué tiene que ver la semilla de mostaza? Bueno, es la más pequeña de todas las hortalizas, pero llega un momento que crece y se vuelve la más grande. ¿Qué significa eso? El Evangelio, la semilla, la simiente, que dice, fuimos nacidos de simiente incorruptible. Esa simiente que es sembrada en el corazón va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y se vuelve el principio guiador de la vida de los que aceptan que Dios siembre esa semilla. El mismo concepto aparece donde habla acerca de la levadura, que se ponen las 2 medidas de harina. Dice, el reino de los cielos es como 2 medidas de harina donde se pone un poquito de levadura. Y llega un momento que esa levadura empieza a crecer hasta que absorbe toda la masa, la levadura del Evangelio, la levadura de la palabra de Dios. Tiene que llegar a un punto en que absorba nuestra vida. Si no estamos viviendo así, el espíritu de profecía dice, si no queremos orar, si no tenemos anhelos de buscar a Dios, si no tenemos el deseo de pasar tiempo estudiando la Biblia, si nuestros pensamientos no se deleitan en la eternidad, las esperanzas de la vida eterna son vanas. Si tú no estás viviendo hoy en el reino de los cielos, si tú no estás viviendo hoy, si no es el anhelo de tu corazón pasar tiempo con Dios, no significa que estás perdido. Pero tal vez tienes que aprovechar la voz del Espíritu Santo que te dice, necesitas buscarme. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú buscas a Dios, así como estás, tú vienes a Dios, Señor, no quiero estudiar la Biblia, Señor, no quiero, ayúdame. Una mujer te pasa por el lado y la mira, te quiere robar esto, te quiere llevar aquello, tienes malos pensamientos, te sientes que estás molesto con los hermanos de la iglesia o con tu familia. ¿Cómo toda la doctrina que conocemos por años nos puede ayudar a vencer estas cosas? ¿Se puede vencer estas cosas? Romanos 8 dice que sí, que mediante el Espíritu podemos matar las obras de la carne. Y esa naturaleza mala puede estar sometida y esclavizada hasta que Cristo regrese por segunda vez. Eso es lo que enseña la Biblia. Esa es la preparación que necesitamos hacer. Entregarle a Dios completamente la vida. Y es una obra que no podemos hacer por nosotros mismos. Nadie se puede crucificar a sí mismo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién lo crucificó? Jesús lo crucificó. ¿De dónde Pablo sacó el amor? Jesús se lo dio. ¿De dónde Pablo sacó la fe? Jesús se la dio, el Espíritu Santo. ¿De dónde Pablo sacó lo más mínimo que nosotros tenemos? Son frutos del Espíritu Santo. De manera que si tú quieres tener una preparación para encontrarte con Jesús, mi recomendación es, humíllate delante de la presencia de Dios, reconociendo tu maldad, reconociendo cuánto necesitas a Dios y cuán grave es tu condición. La Biblia dice que somos unos ciegos, desventurados, pobres, miserables, desnudos. Y es terrible esa declaración. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis dice que la mujer estaba vestida del sol, estaba vestida de Jesucristo, tenía una corona de 2 estrellas, tenía la luna debajo de sus pies. La iglesia estaba vestida de manera hermosa, pero a medida que fue avanzando en la historia, perdió su vestidura, perdió su corona. Por eso dice que nadie tome tu corona. Solamente los que lavan su vestimenta en la sangre del Cordero. Y ahora cuando llega Apocalipsis capítulo 3, ¿qué es lo que dice? Eres un pobre, miserable, ciego, desnudo. Esa es nuestra realidad. Y no son malas noticias.
el mensaje de la Odisea está lleno de estímulo. Porque Jesús dice, te estoy diciendo esto porque te amo. Porque hay solución. Y en secreto, cuando pasamos tiempo con Dios, sucede una cosa interesante. Te ves realmente como eres. Te ves tan pecador como eres. Y al mismo tiempo no te sientes condenado. Porque sabes que el amor de Dios cubre tu vida. La gracia de Dios te justifica. La gracia de Dios te perdona. Y tú comienzas, mientras más conoces a Dios, mientras más conoces su amor, mientras más conoces su carácter, mientras más conoces la manera como Él trató con todas estas personas en la antigüedad. Pónganse a pensar. Los fariseos fueron pasados por alto. Y el mensaje fue a unos pastores que no tenían nada que ver con el gobierno de Israel. Los fariseos fueron pasados por alto y el mensaje llegó a unos pescadores. La misión de las 12 tribus de Israel fue traspolada, por decirlo de alguna manera, a los 12 apóstoles. Y estos hombres eran hombres, dice la Biblia, con pasiones semejantes a las nuestras. Pero vencieron por el poder y la gracia de Dios. Y de esa misma manera que ellos vencieron, tú puedes vencer. Esa es la preparación. La preparación no es vencer. La preparación es buscar de Dios para que Dios pueda llevarte a vencer. Esa es nuestra esperanza. La perla de gran precio. ¿Qué dice Jesús? Miren el mismo principio. Si un hombre vio una perla, un mercader que era alguien que sabía, vio una perla de gran precio, ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía. Todo lo que tenía. La semilla de mostaza se convierte en todo, la más grande de todas. Así también la levadura absorbe toda la masa. El mercader de buenas perlas vende todo lo que tiene. El que encuentra el tesoro de gran precio vende todo lo que tiene y compra el campo. Cristo es el tesoro de gran precio. Cristo es la perla de gran precio. ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida para que nosotros entendamos que no somos dioses? Para que entendamos que no tenemos ningún tipo de seguridad, a menos que entendamos estas cosas, a menos que comencemos a vivir estas cosas. Y Jesús dice, cualquiera que quiera venir, estas palabras son duras, y a veces son tan duras y tan directas que no queremos verlas. Jesús dice, quien quiera venir en pos de mí y no renuncia a todo lo que tiene. ¿Saben cuál fue la respuesta de Booz a Ruth? Es muy interesante. Dice, ¿qué he hecho yo para hallar gracia delante de ti si yo soy una extranjera? No soy ni siquiera como una de tus criadas. ¿Sabes lo que él le dijo? He sabido lo que tú hiciste, que dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra, y viniste a refugiarte debajo de los brazos, debajo de las alas del Dios de Israel. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? El que no renuncia a padre, a madre, a tierras, a casas, por causa de mi nombre. Todo lo que Jesús dijo ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo importante aquí? Las señales, son importantes las señales, pero las señales tienen un propósito. Los discípulos un día le dijeron a Jesús, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y Jesús, la primera señal que le dijo fue, mirad por vosotros mismos, que nadie os engañe. Lo importante no son las señales te indican, como dice el apóstol Pablo, y esto conociendo el tiempo. ¿Por qué? Porque es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vivimos justo antes de la venida de Jesús. Y mira lo que dice el capítulo 13. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias.
La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las obras de la luz. Su pueblo, dice el Espíritu de profecía, que está allá afuera todavía, en los evangélicos, entre los pentecostales, entre los católicos, entre los santeros, ovejas que en un momento escucharán su voz y vendrán. Y cuando descubran este mensaje, cuando descubran el mensaje que por años nos ha hecho lo que somos, pero que no hemos honrado ese mensaje, como dice la Biblia, no hemos temblado ante su palabra. Dice la Biblia, a este escucharé, al que tiembla ante mi palabra. Y este mensaje lo hemos tomado tan pasivamente, por temor a la familia que nos digan cosas, por temor a los amigos que nos digan, como mis amigos, que me dicen, eres un ridículo, eres un extremista. Pero sabes, hoy me siento bien, porque mirando hacia atrás, me doy cuenta que yo no estoy diciendo estas cosas porque llegó la crisis. Yo llevo muchos años hablando de estas cosas. Y esto es lo que me mantiene vivo. Cuando los pastores aquí y allá dicen esto y dicen aquello, cuando los líderes de la iglesia o cuando los maestros o cuando los diáconos hablan, yo escucho a todo el mundo, pero mi norma está en este libro. Porque dice la Biblia que vendrán tiempos cuando los hombres no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se apartarán de la palabra de Dios y se volverán a las fábulas. Que Dios permita que eso no pase con nosotros. Y finalmente, Jesús dice, cuando ustedes vean todas estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Jesús está regresando por segunda vez. Y yo quiero estar ahí. Jesús está regresando por segunda vez y yo quiero que mi familia esté ahí. Y este tiempo me ha mostrado que tengo que dedicar más tiempo a hablarle a mi familia. Más tiempo a hablarle a mis hijos. Más tiempo a hablarle a mi mamá. Más tiempo a hablarle a mi papá. Y cuando lleguemos al reino de los cielos, dice que ese va a ser un momento de emociones encontradas. Que te va a sorprender que hay personas que tú pensabas que iban a estar, pero no están. Otras que pensabas que no iban a estar, pero que están. Te vas a sorprender de que tú mismo estás allí. Pero también, aunque vas a tener mucha alegría por estar allí, van a haber muchas tristezas. Porque vas a entender, en ese momento, con una visión perfecta, con una capacidad absolutamente impresionante para valorar las cosas que estás viendo, vas a entender que pudiste haber hecho mucho más para ayudar a salvar a otras personas. Vas a entender que no diste todo lo que pudiste dar por incredulidad, por vagancia, por irresponsable. La Biblia dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Que hoy nosotros podamos tomar la decisión de vivir para Dios, de aceptar el mensaje del Espíritu Santo para nosotros y de llevar el mensaje del Evangelio a otras personas. Que Dios les bendiga. Vamos a tener unas palabras de oración. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por tu amor y por tu cuidado. Gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo que amonesta nuestra mente y nuestros corazones para que nos volvamos a ti todo el tiempo. Sobre todo conociendo el tiempo en el que vivimos, Señor. Que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Nos ponemos en tus manos en este día maravilloso. Bendice a todas las personas que están escuchando. Bendice a tus hijos en todas partes del mundo, Señor. Y permite que podamos ponernos de tu lado, del lado de tu ejército, para llevar este mensaje al mundo entero, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la palabra de Jehová. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta medianoche sonará, a sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira,
habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Cantaremos por los mundos, do el pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos